Y para este nuevo video vamos a proponer el armado de un nuevo equipo, un equipo que sin temor a equivocarme le va a servir al 90% de las personas que realmente necesitan un PC. Monta tu PC Ryzen 5 5600G con un presupuesto de $400. Sin dudas un PC con gráficos integrados es una de las mejores opciones para un primer equipo. Esto claro si no queremos gastar mucho dinero. En un video anterior armamos un equipo similar con $350. Sin embargo, en esta oportunidad queremos un equipo mucho más actual, que nos permita jugar la mayoría de los juegos en calidad media con una tasa de FPS aceptables. Un equipo que también nos sirva para trabajar de forma eficiente con la mayoría de las aplicaciones y por supuesto podamos mejorar el apartado gaming a futuro con una tarjeta de video. Pues el mejor equipo inicial calidad-precio es sin lugar a dudas el que se arma pensando en un Ryzen 5 5600G para este 2023. Así que ya que tenemos el objetivo de este armado, vamos a la acción. El primer componente necesario e indispensable para este armado es por supuesto la CPU, que será el Ryzen 5 5600G. Este es un procesador lanzado por AMD el 13 de abril del 2021, pero cobra mucho más sentido justo ahora en pleno 2023, dado que es un excelente procesador fabricado con la tecnología Zen 3 de 7 nanómetros. Tiene 6 núcleos y 12 hilos, con una velocidad que alcanza en un modo turbo hasta los 4.4 GHz. Y lo mejor de todo es que cuando salió tenía un precio sugerido de $259 y ahora lo podemos encontrar por menos de la mitad de ese precio. Un procesador que por su precio actual sin dudas no te defraudará en cuanto a su rendimiento. En pantalla por supuesto te voy a dejar todas las características técnicas de este procesador. Y como este Ryzen 5 5600G es un procesador bueno, bonito y barato, también su precio aproximado es de $129 o 131 euros. Como siempre te informo que todos los links de compra de todos los productos que vas a ver en este video los tendrás en la descripción, no solamente para que puedas comparar el precio actual del producto, sino también para que puedas comprarlo si quieres armarte este equipo. Este procesador es hermoso en todo, en precio, en especificaciones y mucho más. Con él ya tenemos CPU, gráficos y disipación. Pero si queremos hablar de algo hermoso, vamos con el siguiente componente. El siguiente componente que sería perfecto para el armado de este equipo sería la placa, la cual sería la Asus TUF Gaming A520M Plus Wi-Fi. Esta placa es una excelente opción para los jugadores que buscan una placa base de alta calidad y durabilidad. Además es hermosa por donde sea que la mires. Tiene el chipset A520 y admite 4 canales DDR4 de doble canal, lo que significa que puede administrar hasta 128 GB de RAM, una ranura EV.2 y 4 puertos SATA de 6 GB. Tiene una tarjeta de red Ethernet Realtek de 1 GB y una tarjeta de red inalámbrica Realtek de Wi-Fi 5. Realmente esta es la placa que quieres si quieres armar un muy buen primer equipo económico y que se vea muy bien. En pantalla te voy a dejar por supuesto todas las características de esta placa madre para que veas que realmente estamos hablando de un muy buen producto. Además que el precio aproximado de esta Asus TUF Gaming A520M Plus Wi-Fi es de $100 o 98 euros el modelo Plus 2. Y justo aquí es cuando comenzamos a sacar cuentas. Y con esto llevaríamos $229, pero lo importante de esto es que con estos componentes ya tenemos lo más caro para este armado. Veamos cuál sería el siguiente, que sería nada más y nada menos que la RAM, y para este caso vamos a utilizar las Corsair Vengeance LPX de 16 GB. Corsair con este kit de memorias quiso darnos una buena calidad en memorias RAM, con un diseño minimalista y elegante al mismo tiempo. El disipador de calor es fabricado en aluminio puro, lo cual permite una disipación térmica mucho más rápida. La placa impresa de 8 capas administra calor y proporciona una capacidad superior para incrementar el overclocking. Y a eso tenemos que sumarle una excelente frecuencia de 3200 MHz y un total de 16 GB que van perfectos para este armado. En pantalla te voy a dejar las características técnicas de estas memorias RAM que aunque no tienen RGB se van a ver perfectas en esta placa madre. Y el precio aproximado de estas Corsair Vengeance LPX de 16 GB es solamente de $43 o 47 euros. Ya con estos componentes llevaríamos $272 y para el almacenamiento usaremos también una marca que a lo largo del tiempo se ha caracterizado como una marca calidad-precio. Sí, para el almacenamiento utilizaremos la Keystone MB2 de 500 GB M.2. Este modelo de Keystone tiene una capacidad de 500 GB y un factor de forma M.2 2280. La interfaz es NVMe PCI Express 4.0 por 4 carriles. La velocidad de lectura es de 3500 MB y la velocidad de escritura es de 2100 MB. Un SSD que es ideal para un ensamble económico pero con buena durabilidad.
Además que esos 500 GB serán más que suficientes para poder comenzar, pero que por la capacidad de nuestra placa lo podemos ampliar a futuro con una unidad adicional SSD de mayor capacidad. En pantalla te voy a dejar por supuesto las características de esta M.2 de Keystone para que lo puedas repasar a detalle, y también por supuesto su precio aproximado, que es solamente de $30 o 36 euros, y con esto llevaríamos $302, pero nos faltan aún dos componentes que calcen a la perfección con este armado. Y por supuesto vamos a utilizar una fuente buena, bonita y barata, que es la Thermaltake Smart de 500 vatios. Esta fuente ya la hemos recomendado en el pasado y la seguiremos recomendando, pues en cuestión de fuentes se busca capacidad de watts según el consumo de nuestros componentes, y también pensando en los componentes que colocaremos a futuro. Realmente con la capacidad que nos ofrece esta fuente y su fiabilidad podemos colocar una tarjeta de video a futuro de gama media, la cual debería funcionar sin problema. De todas maneras, en la descripción te voy a colocar 4 tarjetas de videos diferentes que pudieras colocarle a esta computadora tal cual como está para mejorar su rendimiento en juegos. En pantalla también te voy a dejar las características de esta Thermaltake Smart de 500 vatios, así como su precio aproximado, que sería de $39 o 45 euros. Ya con esto tendríamos todo lo necesario para que nuestro hermoso armado pueda funcionar con $341. Solo nos falta una buena torre que acompañe a todos estos componentes y que sea económica, la cual será por supuesto la Aerocool Cyclone RGB. Este case es una excelente opción para aquellos que buscan una torre media con un diseño elegante y sólido, con un panel frontal LED RGB con más de 13 nodos de iluminación. Solo imagínate esta torre con todos los componentes para tu primer PC. Además, aunque esté sellado en la parte delantera, posee un buen flujo de aire para los componentes que vamos a utilizar con este equipo. En pantalla te voy a dejar todas las características adicionales de este case para que lo tengas en cuenta, así como su precio aproximado, que sería solamente de $54 o 63 euros. Y es así como con $395 aproximados nos montamos nuestro primer equipo Ryzen 5600G, un equipo que para su precio nos rendirá muy bien, siendo una de las opciones más sólidas para armar tu primer equipo. Y como estamos hablando de componentes que son buenos pero que no son de última generación, es posible que para estas alturas ya este equipo te cueste mucho más económico. Solo te queda mirar todos estos componentes, comprarlos y armar tu primer PC. Nuevamente te doy las gracias por permitirme poder traerte esta recomendación para que te armes este primer equipo. Pero por favor no lo dejes aquí. Si te gustó, puedes apoyarme dejándome tu pulgar arriba, suscribiéndote y activando la campanita para que a futuro puedas seguir trayéndote más videos como este. También, si me lo permites, te voy a dejar este videito que tengo por aquí, un video que estoy seguro te va a interesar. Así que sin más que decir, nos vemos en ese video. ¡Chao!